Bien, jóvenes, vamos a entonces ahora a hablar sobre el formativo. Es un término que recuerden, lo utilizó Luis Guillermo Lumbreras para conocer cómo se da el surgimiento de las altas culturas, ¿no? A la cual pues también conocemos como la formación de las grandes civilizaciones en los Andes centrales, ¿ya? Ahora, esto es muy importante porque gracias a el formativo, sin lugar a dudas, fue importante, ya que durante el arcaico superior se dieron una serie de elementos que justamente van a permitir el surgimiento de las altas culturas, ¿no? Por eso se dice pues que el arcaico superior va a ser la base, ¿no?, de la civilización andina, ¿no? Entre ellas, pues obviamente tenemos a Caral, ¿no? Lo interesante de este periodo del formativo es que aquí se dan o aparecen las cerámicas pues más antiguas, ¿no?, de los Andes centrales. Como ustedes pueden apreciar, no solamente es la cerámica, sino también la orfebrería. La imagen que ven aquí, voy a subrayarlo, es obviamente una cerámica, en este caso, propia de la cultura chavín, ¿no? Vemos ahí sin duda una cerámica monócroma, mayormente un solo color, con incisos, con estribaciones andinas, como pueden apreciar acá, ¿verdad? Y un asa en forma de gollete. Ahí está. Es una característica muy típica de la cultura chavinoide. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá los antecedentes del formativo, ¿no? Hay que recordar que Luis Guillermo Lumbreras divide a tres fases del formativo: el formativo inicial, el formativo medio y el formativo final, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vemos. Miren, este es para que vamos a darnos una idea, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la comunidad primitiva, ¿no?, de los Andes centrales, recuerden que se divide pues en lítico. Ahí vemos pues eh, tenemos a Piquimachay, a Guitarrero, Nanchoc, ¿no? Perdón, Nanchoc es el arcaico inferior, disculpen, tenemos acá eh, al hombre de Chivateros, Toquepala. Luego tenemos el arcaico inferior, donde justamente aparece pues el hombre de Tilarmachay, Jagamachay, ¿no?, domesticación de animales. Tenemos a Nanchoc, Guitarrero 2, que es la horticultura. Y en el arcaico superior ya vemos sociedades mucho más avanzadas y complejas, ¿no? La más notoria, sin duda, es la de Caral, ¿no? Si bien es cierto, no se ve una diferenciación social, pero ya es notorio la característica de un Estado, pero no un Estado teocrático como lo vamos a ver más adelante, sino un Estado incipiente, a la cual se le conoce como un Estado prístino. Recuerden esa palabra, ¿no? Estado prístino. Y gracias a esas características de estas civilizaciones o de estos pueblos complejos del arcaico superior, permiten pues la aparición de culturas muy bien desarrolladas, ¿no? Estados teocráticos totalmente locales y de expansión, como es el caso de Sechín, en el arcaico, perdón, en el formativo inicial, Chavín, formativo medio, y Paracas y Pucará en el formativo final, ¿no? Dando origen pues a las grandes civilizaciones o conocidas también como altas culturas en el Perú, ¿ya? Muy bien, vamos a ver acá. Vamos a hablar acerca de las características del formativo, ¿ya? Vamos a ver acá. Empecemos con las características económicas. Bueno, aquí vemos una consolidación de la agricultura como principal actividad económica. Recuerden que en el arcaico superior se desarrolla la agricultura, pero va a ser en esta etapa de nuestra historia donde ahí se va a dar un gran desarrollo, ¿no?,
propiamente dicho, e incluso se va a mejorar pues las técnicas hidráulicas para perfeccionar y aumentar la producción. Hablamos pues de canalización de ríos, por ejemplo, reservorios. Aquí también va a haber un incremento del excedente agrícola, ¿no?, producido por el pueblo organizado, a la cual llamamos ayllus. Los ayllus ya aparecen en el arcaico superior. Eso también hay que siempre recordarlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Como obviamente un estado teocrático dominante, expansivo, como es el caso de Chavín, por ejemplo, claramente vemos una gran diferenciación social. Si te das cuenta, en la parte como sector dominante, ¿quién integra el poder? La casta sacerdotal, llamados también especialistas porque tenían amplios conocimientos de la astronomía, en, vinculado al ciclo agrícola, ¿no? Y la clase dominada, integrada por los pueblos, ¿no?, integrados por el ayo, ¿no?, campesinos, ganaderos, artesanos, etc. Aquí no podemos ver o evidenciar el surgimiento de la esclavitud, ¿no? Había gente que era obligado a trabajar, pero no tenía características de esclavos. Eso también hay que tomar siempre en cuenta, ¿no? La esclavitud en el antiguo Perú tiene otra connotación que seguramente veremos cuando hablemos del intermedio temprano, o en tiempo de los incas, ¿no? Si es que hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Porque ahí había un tipo de esclavos, ¿no? Los famosos pinacunas o piñas, pero bueno. Bueno, en el formativo acá se consolidan las diferencias sociales que aparecen, que ya se estaban dando en el arcaico superior. Aquí el máximo poder lo van a tener pues los sumos sacerdotes, llamados especialistas, como élite dominante, y ellos tenían pues el control de los excedentes de producción. Ellos son los que decían cómo repartir y a quién repartir. Y dentro de los años se produce pues una mayor división del trabajo, ¿no?, en la cual pues aparecen nuevos artesanos, ¿no?, ceramistas, orfebres, lithoescultores, etcétera, ¿no?, que era muy importante para la élite gobernante de Chavín tener monumentos muy atemorizantes, ¿no?, que permitieran ejercer cierto control y miedo en la población. Características políticas. A ver, bueno, estos eran estados teocráticos normalmente basados en el dominio de la clase sacerdotal. Ellos, por ejemplo, tenían el control de los excedentes productivos, ¿no?, como base pues, su poder político, ya que al tener esos excedentes, ellos tenían el derecho de repartir los productos a quienes ellos consideran importantes, ¿no? De esa manera afianzaban más su poder, repartiendo los productos alimenticios. Como templo centro, utilizaban el uso del templo como un centro de organización económica y social. Era importante por eso la construcción de esos grandes templos, como una manera pues de ejercer poder y a través de ahí también repartir los productos que consideren necesarios. Tenían un gran conocimiento de la astronomía. Ellos incluso tenían observatorios para poder ver los movimientos de los astros, ¿no? Y de esa manera elaborar calendarios y saber pues el ciclo agrícola, ¿no?, de la cosecha, de la siembra, etcétera. En cuanto a religión, ellos tenían la dirección del culto de las deidades vinculadas con la naturaleza, y todos ellos eran dioses con ciertos rasgos felínicos o zoomorfos, ¿no?, que a simple vista pues podían atemorizar, ¿no?, a la población. En cuanto a la característica cultural, podemos decir pues que destacaban en lo que es cerámica, con el caso de Chavín, y al igual que la litoescultura, o la práctica de la medicina con la cultura Paracas, como son las trepanaciones craneanas, las deformaciones craneanas, y también en cuanto a orfebrería, que todas esas culturas van a desarrollar. Aquí pues van a haber nuevas expresiones culturales mucho más avanzadas, más sofisticadas que las que se encontraron en el arcaico superior, ¿no? Por ejemplo, va a haber una mayor división de trabajo dentro de los ayllus, ¿no? Dentro de lo que es los artesanos va a destacar la cerámica, la orfebrería y otras actividades.
las élites van a tener un gran conocimiento, ¿no?, de la astronomía por parte de los sumos sacerdotes, conocen nuevas técnicas en artesanía, técnicas hidráulicas, mayor conocimiento pues de su entorno geográfico y de sus recursos, y el uso pues de artesanías con fines religiosos, que justamente esa era la principal función que va a tener este producto, al menos durante el formativo medio. Periodo del formativo, como vamos a ver acá, ¿no? Hay tres periodos, ¿no? El formativo inicial, que surge entre el año 1800 al 1200 antes de nuestra era, eran estados teocráticos locales, como es el caso de Sechín, por ejemplo. Tenemos el formativo medio, que se da entre los 1200 a los 700 antes de nuestra era, es conocido como la síntesis cultural. Por eso hoy en día cuando se habla de Chavín es obviamente una cultura que va a ser la síntesis, ¿no?, de elementos culturales de anteriores pueblos. No es una cultura madre o matriz como lo mencionaba Tello en su momento. Y por último tenemos el formativo final que se da entre los 700 antes de nuestra era y los 200 antes de nuestra era, que es una especie de cultura puente o transición para dar paso a otro periodo de nuestra historia, que es el intermedio temprano, o lo como Luis Guillermo Lumero llama el primer desarrollo regional. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, en cuanto al formativo inicial, tenemos a Sechín, Cupiznique, Pacompampa, Cunturhuasi. El formativo inicial eran, como repito, eran estados teocráticos locales, donde desarrollan una importante actividad agrícola, gracias al trabajo de los pueblos organizados llamados ayllus. ¿Qué características tenían estas culturas del formativo inicial? Fueron las primeras culturas del Perú antiguo, van a difundir, pues, o la forma de construcción de estos pueblos eran templos en forma de U, ¿ya? Y no difunden su influencia a otras regiones, ¿no?, porque eran estados teocráticos locales, solamente su éxito va a ser a nivel local. Más bien en el arcaico, perdón, en el formativo medio, eso sí se va a ir expandiendo, ¿no? Acá están las principales culturas, ¿no? Garagay, acá es con Y, disculpen, Sechín, Cupizniqui, Cunturhuasi, por ejemplo. Miren, acá Garagay está acá, chicos, ¿no? En Lima, ¿no? En el Valle de Río Chillón, al norte de Lima, ¿no? Entonces, sería bueno visitar. Esto tiene, pues, más de 2000 años, ¿no? ¿Cuál es el aporte de Garagay? Bueno, frisos, dibujos de deidades terroríficas, como la que pueden ver acá, ¿no? Un dios terrorífico, miren acá, con sus fauces ahí. Eh, en cuanto a Sechín, especialistas en la litoscultura, ahí van a ver sacerdotes y guerreros degolladores, ¿no?, que van a destruir a otros pueblos o a otra gente, ¿no? Una manera también de intimidar, ¿no?, a los pueblos foráneos. Y en el caso de Cupiznique, interesante por su cerámica ceremonial, y en el caso de Cunturhuasi en Cajamarca por su orfebrería, ¿no? Como pueden ver acá, hay una corona, ¿no?, de oro. El formativo medio, sin duda, el principal cultura es Chavín, ¿no?, que va a abarcar todo este territorio, ¿no? Descubierta por Julio César Tello, es un estado teocrático que al inicio va a ser, bueno, es un estado teocrático expansivo. Acá hay un pequeño error, chicos, me voy a colocar acá expansivo. Es la síntesis de las culturas del formativo inicial. Ese es el concepto actual de Chavín, si es que te preguntan en el examen de admisión. Es una cultura panandina, ¿no? Es decir, hay una influencia en todos los Andes, ¿no? Por eso John Rowe llamó a esta cultura horizonte, ¿no? Porque su influencia se va a expandir a otras partes, fuera de la región o departamento de Ancash, ¿no? Acá está, ¿no? John Rowe lo llama horizonte temprano. Aquí vemos la arquitectura de Chavín, la más importante es la de Chavín de Guanta, ¿no?, que está ubicada entre los valles ríos Mochna y Huachesca, ¿no?, en el callejón de Cunchucos, en el departamento región de Ancash. Características, bueno, compuesto por dos templos: el templo viejo, los primeros años de Chavín, acá está, templo viejo o tardío, y el templo nuevo, ¿no?, que se da pues en tiempos del apogeo de la cultura de Chavín. Acá está el templo nuevo, ¿no? Y bueno, hay un centro de intercambio económico y del culto interregional, así que muchos pueblos iban a peregrinar a este local, al templo de Chavín de Guanta.
Debajo de ello, pues, hay zonas subterráneas, pequeños sitios donde, como laberintos, donde iban los peregrinos y ahí realizaban las ofrendas, ¿no? Y ahí justamente se encuentran, pues, estos dioses terríficos, como es el caso de Lanzón, por ejemplo. Toda esta zona, pues, en los laberintos, en las tabernas subterráneas, en las zonas subterráneas, perdón, totalmente oscuro. Los chavinoides destacaban mucho en lo que es la litoescultura. Por ejemplo, tenemos el lanzón monolítico, eso se va a encontrar pues en el templo viejo. Ahí vemos una deidad, ¿no? Representada pues al dios jaguar, por ejemplo. Aunque no solamente está ahí representada, tenemos a la serpiente y al cóndor, por ejemplo. A la estela Raimondi se va a encontrar pues en el templo nuevo, ¿ya? Que representa pues al dios de las varas. Aquí vemos sus varas de este dios, que con el tiempo se va a llamar pues el dios Huiracocha. ¿A quién representa? Hay una trilogía, ¿no? También, ¿no? El jaguar, la serpiente y el cóndor. Tenemos al obelisco Tello, que se ubicó en el Templo Viejo. Ahí vemos una deidad que representa pues al caimán. ¿Y cuál es la dualidad? La fertilidad y la sequía, ¿no? Ahí está, ¿no? Obelisco Tello. Y por último tenemos a la cabeza clava, que están en el Templo Nuevo, cuyos característicos significados son sacerdotes divinizados, que a la vez pues son guardianes del templo, ¿no? Que están justamente a las afueras del templo de Chavín de Huántar. Con respecto a su cerámica, como mencioné en su momento, eh, su objetivo obviamente son motivos religiosos, era monócroma, utilizaban el gris o el marrón. Tenemos acá un asa estribo y una decoración incisa, ¿no? Y acá un asa gollete, ahí está. La importancia de la cerámica, bueno, una producción de cerámica en serie, ahí se había una serie de distribuciones de esta cerámica en Chavín, en diferentes regiones de los Andes peruanos. Y de hecho, pues Chavín va a tener una gran influencia, ¿no? En diferentes partes del antiguo Perú, por eso es que a ellos también se les conoce como el horizonte temprano, ¿ya? El formativo inicial ya es cuando Chavín entró en decadencia y más bien van a ser otros pueblos que van a imitar a lo que en su momento fue Chavín, pero que claramente no lo van a igualar. Entre ellas tenemos pues la cultura virú, Vicus, Salinar, Paracas. Después Paracas está más acá, y chico, ya acá hay un error. Pucará también está acá en la zona del altiplano, ¿ya? Aquí un error acá, vamos a corregir. Vamos a ver, Paracas obviamente está en lo que es la región de Ica, ¿ya? Pucará en lo que es lo que es Puno, aquí, ¿ya? Eso lo voy a mandar a corregir, disculpen chicos. ¿Qué más? Además acá, a ver, ¿dónde estamos? Allá, ahí está Vicus un poquito más arriba, en lo que es ahora Piura, acá, igual que la cultura virú, ¿no? Y Sañar sí está más a ese lado. Acá hubo una equivocación de cuadro, chicos, disculpen la equivocación. Bueno, en informativo final, aquí es una época donde las culturas van a tener poco a poco su propia característica, pero eran culturas teocráticas o estados teocráticos locales que con cierto desarrollo autónomo, donde poco a poco van a ir separándose de la influencia de Chavín, ¿ya? Van a haber pues nuevas tecnologías agrícolas, primeros vestigios de elementos militares, como es el caso de Paracas, por ejemplo, ¿no? Y a formativo inicial, o perdón, al formativo final también se le conoce como culturas puentes, porque van a dar origen a otras culturas con mayor autonomía, y de hecho civilizaciones más avanzadas, a la cual pues llamamos intermedio temprano o primer desarrollo regional, ¿no? Como es el caso de los Mochi, los Nazca, por ejemplo. Principales culturas formativas final, tenemos a Vicus, a Piura, muy bien, tenemos a Virú, la Libertad, Paracas, Nica, y el altiplano peruano, en este caso Pucará, ¿no? Ahí están las ubicaciones correctas, ¿ya chicos? A diferencia del mapa que hemos visto. Bueno, Vicus destaca mucho en lo que es orfebrería, como las Venus frías. En Virú destaca la cerámica escultórica, como pueden apreciar acá. Paracas, de hecho, la textilería polícroma, sobre todo en Paracas, Necrópolis. En cuanto a Pucará, destaca también la lithoescultura, ¿no? Claramente de influencia chavinoide, ¿no? Y como puede usted ver.
Y Pucará pues va a ser la base para el desarrollo de la cultura Tiahuanaco, por ejemplo, ¿no? Eso también es importante mencionar. Justamente vamos a hablar de la cultura Paracas, ¿no? Por ejemplo, la cultura Paracas se ubica principalmente en el departamento de Ica, en la provincia de Pisco, específicamente en la península de Paracas. Es, una, es un estado teocrático local, pero a la vez militarista, ¿no? A diferencia de Chavín, por ejemplo, que era solamente sacerdotal, ¿no? Ellos son pues los antecesores de la cultura nazca que se va a desarrollar más adelante. ¿En qué destaca la cultura Paracas? Destaca en la cerámica, arquitectura, arquitectura funeraria y medicina, pero principalmente en la textilería. Los mejores artistas en textilería son sin duda la cultura Paracas. Muy bien. Al inicio, pues, en Paracas Cavernas estuvo muy influenciada por la cultura chavín, pero en Paracas Necrópolis ya va a tener su propio desarrollo autónomo, ¿ya? Por ejemplo, Paracas Cavernas destaca por su enterramiento, miren, ¿no? En forma de un cuello de botella, descubierto por Julio César Tello, ¿no? Su ubicación en Cerro Colorado, distrito de Paracas, en Ica, ¿no? La tumba en forma de copa invertida, ¿no? Mientras que Paracas Necrópolis vemos una tumba semisubterránea en forma rectangular, descubierta obviamente por Julio César Tello y en primer momento y luego por Tobío Mesías Sexpe. Necrópolis se ha encontrado ubicado en Huaricayán, distrito de Paracas, ¿ya? En cuanto a cerámica, por ejemplo, durante la fase cavernas, una cerámica con asa puente técnica post-cocción, muy similar, muy influenciada por la cultura chavín. Figuras de felinos, todas ellas, repito, bajo la influencia de Chavín, al igual que los tejidos, tejido de lana, algodón, de baja calidad, e imágenes de Dios de las varas, todas ellas de influencia chavinoide. En cambio, en Paracas Necrópolis vemos más bien una cerámica más autónoma, asa puente técnica, pero precocción, fue en el tema de Paracas Necrópolis, y con motivos naturalistas propios de la localidad. Lo mismo pasa con la textilería, ¿no? Tejido de alta calidad, utilizaban pues lana, algodón, cabello humano, usaron hasta 22 tonalidades de colores y muchas de estas son imágenes antropomorfas. Claramente no existe ninguna influencia de Chavín, es un desarrollo propio de la cultura Paracas, ¿no? Pero es en Paracas Necrópolis. Ellos practicaron la deformación craneal, como pueden ver aquí, y las trepanaciones craneanas, ¿no? Empecemos con las deformaciones. ¿Cuál fue el objetivo? Prestigio y diferenciación social. Antecedentes. Bueno, el hombre de la Uricocha ya hacía este tipo de actividad, ¿no? En la Uricocha se encontraba, pues, cabezas deformes, ¿no? Bien. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, se aplicaba la presión de cráneo mediante sogas y almohadillas de algodón, pero para ello pues tenían que ser niños de 1 o 2 años, porque recuerden que a esa edad el cráneo todavía está en formación, entonces era más fácil de formar a esa edad, ¿no? Ya de grande es imposible. ¿Cómo se vería uno de grande? Así más o menos, chicos, ahí no, ahorita un hombre Paracas, ¿no? ¿Quién es el cirujano que realizaba esta técnica de la preparación? Se conocía como el Hampi Kamayoc. Ellos utilizaban técnicas de circular y puntillado. Ellos, ¿qué instrumento utilizaban? Utilizaban un cuchillo de obsidiana o también de origen volcánico. ¿Con qué podían pegar estos enormes agujeros que hacían el cráneo? Utilizaban placas de metal como plata, cobre, y en este caso, para poder bajar la intensidad del dolor, utilizaban pues, la hoja de coca, ¿no? Entre otros elementos alucinógenos para disminuir el dolor, ¿no? Pero igual, pues hacer una incisión es muy, pero muy difícil de sobrellevar. Pero pese a esas limitaciones, se sabe pues que muchos de estos tratamientos o procedimientos hechos por este tipo de cirujano llegaron a sobrevivir, ¿no? Eso también es algo admirable, ¿no? Que muchos antiguos peruanos logren sobrevivir ante ese tipo de intervenciones quirúrgicas, ¿no? Si queremos llamarlo así. Muy bien.
Bien, chicos, eso con respecto pues a la cultura paraca, ¿no? El formativo. Bien, vamos a ver acá. Voy ahora a compartir este documento para desarrollar, ¿no? Un ratito, a ver, vamos a ver, no, este no es, este creo que es esto. Ya, no, vamos a formativo andino, ya está, a ver. No, sí, a ver, un ratito, creo que voy a aumentar un poquito. Ya está, ya lo aumenté, ya les hice un zoom, ya está. Yo también lo voy a compartir, chicos. A ver, vamos a ver. Listo, voy a cerrar esto. Vamos a ver un ratito, disculpen. Mm, ya, a ver. Primera pregunta, ya chicos, dice, indique cuál de los siguientes enunciados describe mejor el periodo formativo desarrollado en el antiguo Perú. A ver. A. Etapa de grandes expresiones artísticas regionales. No, porque ese es en el intermedio temprano. Integración política de la costa, sierra y selva. Bueno, en realidad debería llamarse costa, Andes y Amazonía, no es lo correcto, pero tampoco es la respuesta. ¿Es la última síntesis cultural andina? Bueno, la última síntesis cultural andina es la de los incas, así que no es la última. Y Chavín es la primera, pero no habla de Chavín, ¿no? Habla del periodo formativo. D, el surgimiento de la alta cultura andina. Y la letra E, decadencia de las culturas regionales. Ahí pues la respuesta claramente es la D, el surgimiento de la alta cultura andina. ¿Ya? Esa obviamente es la respuesta. Número 2. Según el arqueólogo, aunque Tello no era arqueólogo de profesión, era médico, el origen de la cultura chavín se encuentra en, bueno, Tello consideraba que la cultura chavín era autóctona, pero gracias a la influencia de un pueblo arawaks en la Amazonía peruana. ¿En qué se basaba Tello en eso? Bueno, por las características de la escultura chavinoide, ¿no? Caimán, mono, jaguar, eran animales selváticos, amazónicos, perdón. Y por esa razón y por otras evidencias que él tenía, consideró pues que la cultura chavín estaba bajo la influencia de la cultura arawak, ¿no? Arawak, de la Amazonía. Entonces la respuesta sería la letra B. Ya está, la letra B. Ya está. 3. Una de las características principales del periodo formativo fue a ver, difusión de la guerra. Eso se va a dar en el periodo temprano o en otros periodos de nuestra historia del Perú antiguo. Intensificación del comercio marítimo, no. Aparición de los primeros centros ceremoniales, la producción alfarera o la formación de estados militaristas. No, eso se va a dar más adelante, ¿no? En este caso, se va a dar pues la aparición y la producción de la cerámica, ¿no? Es decir, la producción alfarera. ¿Por qué no la sé? Porque ya los primeros centros ceremoniales ya lo hemos visto desde el arcaico superior, ¿no? Kotosh, por ejemplo. Entonces, no podría ser la letra C, pero sí la D, que a diferencia del arcaico superior, acá la cerámica empieza pues a tener una mayor producción, ¿no? Un mayor desarrollo. Entonces, la respuesta es la letra D. 4. Hay una pregunta acá que me quieren hacer y lo voy a hacer al final, ¿ya? Muy bien, excelente, perfecto, un ratito. Muy bien, muy bien. A ver, dice, indique una característica de los dioses de la cultura chavín. A ver,
Su influencia se limitó al valle del río Moshna, ¿no? Su influencia fue más allá del departamento de Ancash. Representaron una triada. ¿Fueron asimilados de la cultura Paracas? No, al contrario. ¿Representaban al sol y la luna? Tampoco. ¿Fueron réplicas lineales de mesoamericanas? Mucho menos. Recuerden que ahí, por ejemplo, tenemos pues al jaguar, a la serpiente, al cóndor. Entonces, mayormente pues eran animales que representaban una triada, ¿no? Ahí está, muy bien. Entonces la respuesta es la B, ¿ya? La B, la 4, 4B. Muy bien. 5. La manifestación artística más destacada de la cultura chavín fue la manifestación artística más destacada, bueno, de hecho, está entre la arquitectura y la litoscultura, principalmente, ¿sí o no? Entonces, ahí, por ejemplo, la que más destaca, sin duda, es la litoscultura. A ver, vamos a ver una preguntita por aquí. La letra D, muy bien, Brigitte, ¿no? Excelente. Claro, ahí tenemos pues los monumentos como las cabezas clavas, el obelisco Tello, la estela Raimondi, ¿verdad? El lanzón monolítico, etcétera. Muy bien, la litoscultura. Y en el caso de Paracas, la textilería. Indique cuál de los siguientes fue un centro ceremonial del periodo formativo inicial. Bueno, Paracas, Vico y Pucará son del formativo final. Moche del intermedio temprano. La que nos queda es Sechín, ¿no? Un estado teocrático local. Ahí está. Entonces la respuesta es la letra A, ¿no? Muy bien. 7. Por su influencia cultural en una gran área del territorio, John Robb la llama Chavín horizonte temprano, ¿no? O sea, horizonte cultural, ¿no? Porque su influencia, pues, abarcó más allá de la región o departamento de Ancash. Muy bien. 8. Vamos a ver acá, ¿no? Número 8. La cultura Paracas en su fase necrópolis tuvo como centro principal, bueno, Cahuachi es la cultura nazca. Tambo de Mora es en cavernas. En cambio, en lo que se refiere a la ciudad en necrópolis es Topara, ¿ya? Topara. La respuesta es la letra T, Topara. Ya, un ratito. Ahora vamos a ver, una 9. Bien. La cerámica en la fase Paracas Necrópolis, recuerden que la cerámica de Necrópolis utilizaban la técnica de precocción y ya no tenía influencia de Chavín. Era monócroma y decorativa incisiva, pintura en negativo y asa gollete, polícroma y pintado postcocción. Era monócroma y pintado a precocción, ¿no? La respuesta es la letra D. ¿Ya? La letra D. Muy bien. La letra D. Perdón. Ya. 10. El arqueólogo que destacó la importancia de la cultura chavín y la definió como la cultura matriz del Perú, ¿no? La cultura madre, ¿no? Consideró pues, que de Chavín nacieron las demás culturas. Eso fue una propuesta de Julio César Tello, que actualmente está descartada, ¿no? Hoy todos se saben que Chavín más bien fue una síntesis cultural, ¿ya? Muy bien. 11. Vamos a ver acá la letra, el número 11. Indique cuál de las siguientes culturas precolombinas sobresalieron en el arte textil. Paracas, chicos, ¿no? Sobre todo en Necrópolis, en Paracas Necrópolis, ¿no? Los mejores en el arte textil es sin duda la cultura Paracas, ¿ya? Muy bien. 12. El dios de las varas está representado en la litoscultura Chavín. Hemos visto ahí algunas imágenes, ¿sí o no? Lo hemos visto en las telas Raimondi, ¿sí o no? El dios de las varas. Entonces la respuesta es la letra C. 13. La teoría inmigracionista sobre el origen de la cultura peruana fue defendida por, bueno, en este caso, quien defiende esa teoría es Max Zule, ¿no? Él considera pues de que el origen de la cultura peruana viene de Mesoamérica, ¿no? Y eso está totalmente descartado, ¿no? Actualmente, eso no es así. La propuesta más difundida es la de Luis Guillermo Lumbreras, ¿no? La teoría
hologenista, donde hay elementos externos y elementos internos que permitieron el origen de la cultura peruana. ¿Ya? Muy bien. Número 14 dice, indique cuál de las siguientes culturas se desarrolló en el altiplano en el periodo conocido como el formativo final. Bueno, en este caso, y cuál de las culturas se desarrolló en el altiplano ya. La única que se desarrolló en el altiplano es la cultura pucará, ¿no? Como yo había mencionado anteriormente, ¿no? En la cultura pucará. ¿Ya? El respuesta de la respuesta es la letra B. Muy bien. Ya está, chicos. Creo que aquí ya está. Listo, eso es todo. Bien, a ver aquí. Bien, hay una pregunta de un compañero que voy a, en este caso, a leer ya un ratito. Si es que hay alguna pregunta, la pueden hacer también por el chat. A ver, vamos a ver acá. Dice, dice que no, lo de lo formativo y horizonte, ¿podría explicarlo mejor a terminar? Ya, porque tengo entendido formativo es igual que horizonte, no, y dentro de la temporada de ya, correcto. Miren, será lo mismo decir profesor formativo que horizonte. Bueno, hay que recordar que son dos posturas. Recuerden que Luis Guillermo Lumbreras tiene la postura de que para ellos, para lo más importante es el desarrollo tanto económico y social. O sea, estudia la cultura bajo ese enfoque. Por eso que él llama formativo. ¿Por qué formativo? Porque da origen a las altas culturas andinas. Formativo inicial, formativo medio, formativo final. Al acabar el formativo llama luego primer desarrollo regional, culturas con autonomía, que ya no están bajo la influencia de Chavín. Luego llama Imperio Wari o Imperio Pan Andino, donde Wari sí absorbe a las otras culturas, bajo la influencia militar, principalmente. Tras la caída de Wari llama segundo desarrollo regional, es decir, las culturas otra vez vuelven a ser autónomos. Pero luego al final, en el Imperio Inca los absorbe, ¿no? Llama esto el Imperio Inca, ¿no? En cambio, John Robb llama horizonte temprano a la cultura de Chavín por ser una cultura de expansión. No toma en cuenta a Sechín, no toma en cuenta a otros pueblos. Entonces, la gran diferencia entre horizonte e informativo sería el enfoque que le dan Luis Guillermo Lumbreras, en el caso formativo, bajo un punto de vista económico y social, y John Robb en respecto a la evolución de la cerámica, ¿no? Son dos escuelas distintas. Eso es básicamente lo que yo podría mencionar con respecto a esa diferenciación, ¿no? Ahora, si tú quieres una similitud entre horizonte temprano, ¿cuál de los formativos sería el formativo medio? Porque el horizonte temprano principalmente se enfoca en Chavín. Y Lumbreras habla de Chavín, pero en el formativo medio, ¿no? Ese en todo caso sería la respuesta, ¿no? Si es que hay la duda que tiene acá, ¿no? Porque menciona aquí, disculpen, uh, claro, el caso de Horizonte Temprano, claro, aparte Chavín también, sí, ¿no? También toma en cuenta Paracas, pero hay evidencias que ya Paracas, pues, ya no está bajo la influencia de Chavín, ¿no? Hay una parte que sí, ¿no? Paracas, cavernas, pero en Necrópolis ya viene a ser una influencia mayormente, ya no hay una influencia en Necrópolis, ¿no? Si es propia. Diríamos que la mejor manera de interpretar la evolución de las altas culturas peruanas es más precisa en el concepto de lumbreras. Pero curiosamente en San Marcos muchos los hombres de misión siguen utilizando la postura de John Robb, ¿no? Pero es bueno siempre saber los dos enfoques, ¿ya? Siempre es bueno. Perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alguna otra pregunta con respecto al formativo andino? ¿Alguna duda de repente? Muy bien.
Bien, chicos. Creo que tienen ahorita 5:15 otro curso, ¿verdad? Me parece. ¿Sí? Bueno, hasta aquí sería pues el tema del formativo andino, ¿ya? El formativo, en este caso, bueno, en el caso de Historia de Perú, el formativo andino. Voy acá un ratito.